Profesor Martino, buenas noches. Javier Rodríguez, confundador de TV. Gracias, Michael. El equipo le ha regalado hoy una de las noches más épicas en la joven historia. Muchas felicitaciones. ¿Cuál es la decisión que usted toma con 8 jugadores? Christoph afuera, penalizado, 2 jugadores expulsados. Aparte de lo que hicieron sus jugadores, fue crítico las decisiones que se tomaron desde el banco. ¿Fue crítico quién? Crítico a favor de la victoria, de las Ah, decisiones que ustedes toman desde el banco. la realidad es que cuando tuvimos un jugador menos por expulsión de David, lo que queríamos quedar era 4-4-1 y bueno, salir por los costados y aprovechar a Leo como referente y tratar de en los contragolpes, en las transiciones, poder hacer daño. Cuando nos expulsaron a Toto, ahí bueno, primero la idea era hacer un 4-3-1 y cuando vimos que la verdad que tener el uno adelante no nos favorecía en nada, pensamos en armar una línea de 4 de defensores y una línea de 4 de volantes y que que ataquen sean los de los costados. Bueno, en definitiva, se termina haciendo el gol de esa forma, ¿no? Así que, pero obviamente que hay una cuestión que tiene que ver con el esfuerzo, con el carácter, con las agallas que tuvieron los chicos, más allá de infinidad de errores que hemos cometido para sacar este partido adelante y poder ganarlo. Está claro que de 10 veces, 9 estos partidos los termina incluso perdiendo. Y nosotros no solamente tuvimos la posibilidad de aguantar el 1-1, sino que también pudimos hacer el segundo gol con 9 jugadores. Pero todo el mérito es absolutamente de ellos. Buenas Buenas tardes. tardes. Cuando piensa usted sobre esta tarjeta roja que ganó Toto, digamos, ganó, Mm. ¿cómo le enseña usted a un jugador tan, digamos, joven como él de saber sobre la situación, digamos, no hacer eso? Para ser uno de los mejores equipos del mundo, tiene que saber que no tiene que hacer eso. ¿Cómo le enseña usted a alguien como Toto eso? Eh, en realidad, el fútbol es de aprendizajes y probablemente un entrenador difícilmente pierda un entrenamiento o una charla de media hora con un futbolista para decirle si tenés amarilla, no la... y yo creo que ellos como jóvenes que son, tanto él como David, han cometido un error. En el caso de David, a partir de una mala recepción, y en el caso de Toto, yo creo que por la desesperación de que el jugador no haga el lateral rápido. Y yo creo que vale como lo bueno de estos resultados, además de lo que significa para el grupo, ganar un partido con 2 jugadores menos de visita, también es el aprendizaje para ellos viene acompañado de un triunfo, con lo cual eh, lo pueden sobrellevar de una manera diferente. Cuando esto viene aparejado de una derrota, seguramente las críticas serían mayores, la autocrítica sería mucho mayor, y en este caso, como viene acompañado de un triunfo, lo podemos tomar un poco más con calma y que ellos entiendan que hay un aprendizaje y que este tipo de errores normalmente te hacen perder el partido, ¿no? Next, go to Jonathan here. I apologize that my English is. No, no, it's Good okay. enough to ask It's your questions. country, not my country. Michelle will make me learn it someday. You've coached against this Philadelphia team many times now in Atlanta and Miami. And they've mostly played the same way for many years now. How easy do you think they are to figure out and coach against and beat? Sí, vine con Miami y con Atlanta. Jugado contra Philadelphia muchas veces Ujú. y no han cambiado de estilo mucho. Ujú. ¿Crees que eso hace que sea más fácil jugar contra ellos? Filadelfia no cambia de estilo. Bueno, pero Filadelfia no, es lógico que no cambie de estilo porque con este estilo han sido finalistas de conferencia el año pasado o por ahí, ¿no? No recuerdo. O sea, sinceramente, cuando hay un cambio de estilo es porque o hay un cambio de entrenador o porque hay resultados que te desfavorecen. Cuando vos tenés un equipo como Filadelfia, con un entrenador como Jim, que hace tantos años que está
y permanentemente está en playoff y jugando partidos decisivos, la verdad que se llega a una situación de una determinada manera y entonces se respeta esa forma de jugar porque está trayendo de alguna manera buenos resultados. Eso es lo que creo yo. Me doy pregunta en el Zoom. Primero José, entonces Xavier. Thank you, Michael. Don Gerardo, buenas noches. Buenas noches. Hoy, digamos que el partido se divide como en tres partes, ¿no? Quizás más. El primer tiempo en el que le cuesta al equipo, luego en el segundo tiempo la buena reacción hasta la expulsión de David y al final todo lo que sucede. ¿Qué valoración nos puede dar de en general todo lo sucedido y lo que ha significado mentalmente quizás para los jugadores acomodarse a todas estas situaciones? Y una segunda cortita. ¿A dónde pone esta victoria? Sabemos que está el campeonato del X-Cup, obviamente, pero por todo lo que ha generado emocionalmente, ¿a dónde la pone en su tiempo en Inter Miami? No, bueno, las circunstancias en que se dan, a ver, ganar un título no tiene comparación con nada, y hay partidos también donde por ahí la épica queda un poco al costado y el buen juego y el buen hacer del equipo te hacen jugar partidos que vos lo tenés en el recuerdo. La realidad que esto, por la forma, nosotros le damos mucho valor. Hoy la verdad es que le damos mucho valor. Respecto a las tres situaciones de partido que coincido totalmente, en el primer tiempo lo que creo es que reconocíamos perfectamente cómo poder desarrollar nuestro juego. Veíamos cómo armar juego por un sector y atacar el diamante que ellos tenían en la mitad de la cancha por el lado opuesto. Lo que pasa que, como le dije a los jugadores en el entretiempo, nos faltaba decisión para querer ganar el partido. Era un equipo que para mí circulaba bien, pero que le faltaba esas ganas de decir, che, vamos a ganarlo porque el partido se puede ganar. En el segundo tiempo creo que entramos de esa manera, obviamente el empate nos favoreció, creo que en el momento de la expulsión el partido estaba favorable, más favorable a nosotros que para Filadelfia, y después, bueno, lo otro entra dentro del terreno de la normalidad, con mucha defensa, con mucho temple, con mucha valentía y no perder de vista de alguna manera el arco rival. Última pregunta, Xavier. Buenas noches, Tata. Xavier Guerrero, Lemon City Live. El gol del Gane viene de un pase de Yannick Bright. Después de hacer unas jugadas, le da el balón a Afonso. Son dos jugadores jóvenes que escogieron este año en el Super Draft, pero no juegan mucho. Y cuando juegan, dan buenas sensaciones. ¿Pudieras hablar un poquito de esos dos jugadores, por favor? Bueno, creo que esto es la característica que tiene que tener un equipo que tiene los jugadores que tenemos nosotros. En los momentos donde hay convocatorias de selección, donde las ausencias son masivas, ellos van a tener su momento y creo que como en Vancouver pasó también, Yannick jugó de titular, ellos lo aprovechan. A veces pocos minutos, a veces un partido entero, a veces un rato, pero ellos están listos para estos momentos. Ellos vinieron inclusive para jugar en el segundo equipo y hoy se encuentran con minutos en el primer equipo desde ya hace bastante tiempo. Entonces creo que lo importante es que reconozcan cuál es su situación dentro del plantel y dar respuestas en los momentos en que se lo requiere. Excelente lo que está pasando con ellos y no es ni nada más. Creo que es mucho más de lo que incluso ellos podían pensar en participación dentro del primer equipo. Gracias, Tata. Bueno, buenas noches. Gracias.